Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, ¿ustedes? Aquí ya listos. Ok. En la pantalla, Sí, sí se ve. pero no se ve completa, ¿verdad? No, ponla en presentación. Bueno, hoy vamos a continuar con diabetes mellitus. Vamos a empezar con complicaciones crónicas microvasculares. Vamos a enfocarnos en la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, tanto visceral como periférica. Es importante este tema porque la mayoría de los pacientes van a tener uno o más de estas complicaciones de diabetes mellitus tipo 2 principalmente. Estas complicaciones microvasculares van a estar muy relacionadas con la exposición crónica a hiperglucemia. Esto porque la hiperglucemia va a generar un daño endotelial directo y aumentar el estrés oxidativo por la sobreproducción de superóxido, la producción de sorbitol y de productos finales de la glicación. El sorbitol aumenta a nivel intracelular y va a cambiar la osmolaridad celular. Esto va a aumentar el estrés oxidativo. Y los productos de glicación avanzada, lo que van a provocar son alteraciones en la coagulación, van a provocar cambios en la permeabilidad endotelial y alteraciones en la deposición y coagulación igual de proteínas. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Algo importante es que va a aumentar la formación de diacilglicerol y promueve la activación de proteínas sinasa C. Esto alterará genes en la transcripción, en la transcripción de genes para codificar la fibronectina, el colágeno tipo 4, y esto a su vez va a provocar pues mayor fibrosis. Y también va a afectar proteínas contráctiles y proteínas de la matriz extracelular en las células endoteliales y en las neuronas. Del lado de la formación de los productos finales de glicación avanzada, se van a unir a sus receptores de superficie celular. Estos están más que nada expresados en la membrana de diferentes mucosas. Cuando se hace la glicación avanzada, la glicación primero se refiere como a una unión no enzimática de un azúcar a otra biomolécula y pues se van a generar estos productos finales. Estos van a afectar el entrecruzamiento de proteínas, van a generar aterosclerosis acelerada, disfunción glomerular y endotelial y alteración en la composición de la matriz extracelular. En realidad alteran muchísimas mecanismos, sin embargo, pues creo que llevaría muchísimo explicar cada uno de ellos. El entrecruzamiento de proteínas de la membrana extracelular va a afectar propiedades mecánicas de los tejidos directamente. Otra forma de la que actúan estos productos finales es el entrecruzamiento con proteínas intracelulares, igual alterando las funciones fisiológicas y van a inducir múltiples cascadas de inflamación. Entonces, ya empezando un poquito con la retinopatía, primero pues hay que recordar, ¿no?, que la retina es la capa más interna del ojo y va a transmitir la luz hacia el cerebro cambiando como la luz hacia impulsos nerviosos. Es importante la retinopatía diabética, ya que más del 40% de los pacientes van a tener algún tipo de retinopatía. Ahorita vamos a ver que se divide como por niveles de acuerdo a su fisiopatología al momento del diagnóstico. Es de las primeras causas, sino que la primera causa de ceguera a nivel mundial. Esta de igual forma está relacionada con la duración y los niveles de glucemia. Es la causa más frecuente de ceguera en adultos de 20 a 74 años de edad y va a estar mucho más frecuente en pacientes con diabetes la presencia de glaucoma, de cataratas y de otras patologías oculares que nos pueden llevar a la ceguera.
Algunos factores relacionados con el incremento del riesgo de la retinopatía, aparte de la hiperglicemia crónica que ya hemos mencionado, es la nefropatía, la hipertensión descontrolada y la dislipidemia. Ahora, como fisiopatología, va a haber una oclusión microvascular, va a haber hemorragias y alteración en la permeabilidad microvascular por la pérdida progresiva de pericitos. La oclusión microvascular nos va a generar isquemia retiniana y va a formar shunts arteriovenosos y la neovascularización. Esto principalmente lo vamos a ver en la retinopatía proliferativa, en donde va a haber hipoxemia. Esta neovascularización va a provocar hemorragias vítreas, puede provocar el glaucoma neovascular y desprendimiento de retina traccional. La alteración de la permeabilidad microvascular por esta pérdida de pericitos va a aumentar la permeabilidad, provocando extravasación, exudación y edema. Algo que se ha visto muy frecuentemente es que los pacientes con retinopatía diabética tienen aumento del factor de crecimiento endotelial vascular tipo A. De igual forma, tienen aumentados otras moléculas que aumentan la fibrosis. Bueno, podemos dividir la retinopatía en proliferativa y no proliferativa. ¿A alguno le gustaría escribirme que ven estos foros de ojo en la no proliferativa? ¿Hola? Sí, Pues bueno, una característica que distinguen es precisamente bueno, en el caso de la no proliferativa, bueno, pues hay exudados como blancos y hemorrágicos ahí, algodonosos como se le dice. Y en la proliferativa, a nivel ahí del nervio óptico, pues eso es lo que lo diferencia, ¿no? La neovascularización en esa zona. Y bueno, y además de las lesiones previas de los exudados que también puede haber. Es- no sé, uno no se alcanza a ver tanto ahí, pero pues debería haber como que más neovascularización a nivel del nervio óptico. Gracias, Daniel. Sí, justo como dice Daniel, pues sí va a haber diferentes cambios. La proliferativa pues sí se caracteriza mucho más por esta neovascularización, más los cambios que ya se presentan a nivel pues de la retinopatía no proliferativa. Aquí podemos observar en este esquema pues una retina sana, pues no presenta neovascularización, el humor vítreo es transparente, se alcanza a ver bien la mácula y el nervio óptico. Sin embargo, en la retinopatía diabética va a iniciar con la no proliferativa, encontrando principalmente las microhemorragias que mencionábamos, va a haber microaneurismas y los exudados tanto duros como exudados blandos, que ahorita los vamos a ver. Y la diferencia, pues, bastante marcada versus la proliferativa, pues iba a ser todos estos cambios que encontramos en la no proliferativa, más la vascularización anormal debido a la isquemia crónica que se va a presentar en estos pacientes. Bueno, la clasificación se va a dividir en retinopatía diabética no proliferativa leve, en donde solo vamos a encontrar microaneurismas, en la no proliferativa moderada, en donde vamos a encontrar microaneurismas asociados a menos de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes. Los exudados duros, exudados algodonosos, va a haber arrosariamiento venoso, igual los aneurismas, y esto solo va a ser en un solo cuadrante. Ya en la retinopatía diabética no proliferativa grave va a haber microaneurismas asociados tanto a hemorragias intrarretinianas severas en cada uno de los 4 cuadrantes, o va a haber arrosariamiento venoso en más de 2 cuadrantes, o anomalías microvasculares intrarretinianas en más de un cuadrante. Y ya en la retinopatía diabética proliferativa vamos a encontrar los neovasos o hemorragias prerretinianas o va a haber ya hemovítrea. Esto aunado a todas las otras características que se encuentran en la no proliferativa. Entonces, aquí podemos observar la no proliferativa leve,
en donde solo vamos a observar por medio de las flechas amarillas microaneurismas. No hay otra alteración, no hay neovascularización, no podemos, bueno, no alcanzo a observar exudados duros ni exudados blandos, pues ni hemorragias. En la no proliferativa moderada alcanzamos a ver que en las flechitas verdes hay microaneurismas, en las flechitas amarillas, bueno, ¿alguien quiere describirla? O lo que alcance a ver. Bueno, en las amarillas encontramos exudados duros, se alcanzan a ver sus puntitos blancos y la flecha rosa nos muestra un exudado blando. Igual no hay neovascularización. Y aquí en la grave ya vamos a ver cuál forma los microaneurismas y hemorragias intrarretinas, esas flechitas rosas o fuchsia que alcanzamos a ver. Aquí también vemos el aneurisma y el exudado blando por la flechita verde, que llaman encircinada. Bueno, cuando lo dividen, primero es que el paciente no presenta retinopatía, entonces los hallazgos, pues no va a haber anormalidades. Después la retinopatía diabética no proliferativa va a ser evidente por primera vez como retinopatía diabética no proliferativa, que antes se denominaba retinopatía de fondo. Y sus características principales, como ya lo mencionamos, son los microaneurismas, las hemorragias en mancha y flama, los exudados blandos y exudados duros. En la retinopatía diabética proliferativa, principalmente, pues es el crecimiento de neovasos y proliferación fibrosa debido a la isquemia crónica, así como el desarrollo de hemorragias prerretinales y vítreas. Esto pues por estos neovasos. Cuando aparecen estos vasos a nivel del diámetro de la papila, se llaman neovasos de la papila. Y en cualquier otro lugar se conoce como neovasos extrapapilares. Aquí también divide la retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, en donde se divide como los neovasos de la papila con extensión mayor de un tercio del área de la papila, los neovasos de la papila con hemorragia vítrea o prerretinal, los neovasos extrapapilares con extensión de más de un medio del área asociada con hemorragia vítrea o prerretinal, y la hemorragia vítrea prerretinal cubriendo más de un área de la papila. Ahora, para hacer el seguimiento de estos pacientes, va a depender de cómo avancen pues, a nivel clínico y del control tanto de la esto es glucemia. algo bien importante, perdóname. Sí. Mire, realmente cuando hablamos de retinopatía resulta un tema un poquito árido. Ahorita que preguntaba la doctora, ¿y qué ven? Ese es el gran problema. En la vida real probablemente no tenemos el tiempo para hacer la evaluación como deberíamos de hacerlo con un oftalmoscopio, por un lado. Por otro lado, probablemente no tengamos el entrenamiento y la habilidad para hacer esto. De tal manera que nosotros hicimos un programa desde la Sociedad Mexicana de Nutrición, en donde CAIPADI, que ustedes lo conocen, que está en nutrición, y un grupo de médicos hicimos una capacitación para todos los, le llaman UNEMES, que fue un sistema después de la pandemia, después de declaración de emergencia de salud de la diabetes y obesidad. Tratamos de hacer estrategias que fueran más reproducibles, más fáciles para la evaluación de esta retinopatía. Y sabiendo que estas limitaciones, como ahorita, pues no se tienen en el entrenamiento, inclusive los endocrinólogos no tenemos el entrenamiento, lo que hacemos es prácticamente algo sencillo.
Es una serie de preguntas que van dirigidas a evaluar si hay o no hay retinopatía. Y una muy sencilla es visión borrosa. ¿Ha tenido visión borrosa? Esto es algo que les debe de llamar mucho. 2, ¿se ha deteriorado su visión? Con estas 2 preguntas van a tener esa parte de la evaluación. Otra manera que hacemos es lo pones a leer ahí, porque muchas veces el paciente no te lo da o no le da la importancia y te dice no. Le pones una hoja a leer y el paciente va a saber que inmediatamente va a batallar para, pues no tengo mis lentes, es que yo utilizo lentes. Ese paciente es indicativo de que debe de ser evaluado. Por otro lado, si el paciente tiene ya evidencia de una albuminuria bastante importante o un deterioro en la función renal, pues ese paciente ya tiene retinopatía. Con esas 4 estrategias podemos saber que ese paciente ya tiene retinopatía. Como le hemos dicho, es importantísimo. Esas preguntas van a ser sencillas, son que ustedes como internistas deben de tener y les van a hacer la más fácil, porque realmente les puedo asegurar, nosotros también que son sencillas desde la consulta, que no les quitarán mucho tiempo y que deberá de ser enviado precisamente con la doctora. El problema de las complicaciones microvasculares y específicamente con la retinopatía pudiera estar desde el diagnóstico, probablemente está con un subdiagnóstico, porque lo que más podemos identificar de manera sencilla y rápida en el consultorio es la neuropatía y la nefropatía. ¿Ok? Adelante, doctora. No sé si tengan alguna duda de esto. Sí, doctor. Ajá. Bueno, aprovechando su intervención, pero por ejemplo, los pacientes que, bueno, la gran mayoría de los pacientes con diabetes que son mayores de 40 años, pues tienen una clase de fibrosis del músculo ciliar y tienen este problema de la acomodación. ¿Qué tanto disminuiría pues no como, se podría decir que comorbilidad, la evaluación oftalmológica en un paciente diabético? A ver, no entiendo tu pregunta. Es Otra decir, vez. después de los 40 años hay una fibrosis del cristalino, causando pues mala refracción y por lo tanto problemas de visión. Entonces, si todos los pacientes o todas las personas tenemos esta situación después de los 40 años y tienen problemas para ver de cerca, por ejemplo, ¿qué tanto esta condición que se va a presentar en la mayoría de las personas puede afectar, digamos, la sensibilidad o de estas preguntas que nos acaba de comentar? ¿O qué Claro, otros ya te efectos? entendí. Mira, ¿sabes qué es lo interesante? Cuando nosotros vemos el porcentaje de pacientes o los indicadores de salud en el paciente con diabetes, evidentemente, te voy a poner un esquema general. Hacia el 2012 se hablaba, bueno, hacia el 2006 se hablaba que solamente el 7% tenía una hemoglobina glicada. Hacia el 2015, bueno, tenía 2 hemoglobinas glicadas. Hacia el 2012, este indicador lo mueven por lo menos una hemoglobina glicada y lo suben al 15%. Después hablan de la evaluación del pie diabético, que esto es otro punto muy importante. Uno de los países con más amputaciones no traumáticas relacionadas con la diabetes es México. Entonces, si ves qué porcentaje de pacientes tienen la revisión de pie diabético, algo que no te lleva más de 2 minutos, estamos hablando que es menos del 15%. Entonces, cuando ves todos estos indicadores de salud, vamos muy mal. Entonces, una estrategia sencilla que tienes que implementar en el sistema de salud, si yo les pusiera, si no revisan pie diabético, no hacen hemoglobinas glicadas, imagínate si yo les pongo esta estrategia de evaluación. ¿Qué es lo que tratamos de fomentar? Que el médico de primer contacto, que el médico de la especialidad,
inclusive medicina interna o endocrino, haga estas estrategias para ver que el paciente tiene una enfermedad en la visión y que de esta manera refiera al paciente con el oftalmólogo. No se hace. ¿Sí me explico? Entiendo tu duda, pero tú no vas a ser el que haga ese diagnóstico. Ahorita, ¿por qué no describiste todas estas alteraciones muy específicas? Realmente, insisto, no se tiene el entrenamiento. Tenemos que hacer diagnósticos y saber referir, cuándo referir al especialista, en este caso el oftalmólogo. Y entiendo mucho ese cuestionamiento. Sí, probablemente la sensibilidad no sea bueno. Estoy completamente de acuerdo. Pero el problema es que en la vida real no lo hacen. Si pie diabético no lo hacen. Hemoglobinas glicadas no lo hacen. Imagínate esto. Y esta fue una estrategia que discutimos desde como asesores de gobierno para mejorar un diagnóstico temprano en el primer nivel de atención. No sé si contesté tu pregunta. Doctor, una duda. ¿Cómo desde qué edad un paciente puede comenzar a presentar este tipo de problema? O sea, ¿se ha visto en personas jóvenes? En el caso de la diabetes tipo 1, se supone que tienes que esperar por lo menos 5 años para empezar a tener estas alteraciones, para que pueda ser referido. En el paciente con diabetes tipo 2, el gran problema al que nos enfrentamos es que el diagnóstico llega tarde. Ya lo habíamos comentado, hacia el 2006, por cada paciente que teníamos diagnosticado, uno no lo sabía. Probablemente esto ya se ha modificado, sin embargo, seguimos estando ante la IDF como uno de los principales países que no tenemos diagnosticados. Entonces, a lo que quiero llegar es que el diagnóstico llega tarde y probablemente las complicaciones al momento del diagnóstico, como veremos, ya están establecidas. Hay reportes, se puede ir alrededor de un 40-45% ya al momento del diagnóstico de la neuropatía, porque este es más fácil evaluarla. Como les decía, el problema de la retinopatía es que está subdiagnosticado. Cuando vemos los indicadores de salud para poder ser centros de referencia, estamos muy mal, ¿sí? Entonces, es un gran problema, pero en teoría al momento del diagnóstico tiene que ser evaluado y aquí lo vas a ver. Si ya tiene lesión al momento del diagnóstico, ese paciente podrá ser, tendrá que ser seguido por el oftalmólogo anualmente. Si el paciente está bien y sus controles metabólicos están bien, pues podrá diferirse a cada 2 años, pero eso tendrá que ser desde el momento del diagnóstico. Les digo, no los enviamos al oftalmólogo, no los enviamos. Esa es una realidad. Adelante. Sí, igual como comenta el doctor, pues la mayoría de los pacientes ya llegan, si es diabetes tipo 2, ya llegan con algún tipo de complicación microvascular. Es importante, por ejemplo, porque en ambos casos, tanto en la retinopatía diabética no proliferativa como la proliferativa, pues que es más grave que la no proliferativa, en ambos puede generarse el edema macular. Y este pues está asociado con la probabilidad de tener el 25% pérdida moderada de la visión en un periodo de 3 años. Entonces, pues si ya llegan con una evolución avanzada, pues la mayoría, como comentaba, tiene pérdida de visión. Bueno, el seguimiento, pues como ya comentó el doctor, igual si no hay evidencia de la retinopatía en un año de seguimiento, los niveles de glucosa se mantienen adecuados, así como la presión arterial y los lípidos, entonces se puede considerar el seguimiento cada 2 años. Si la paciente está embarazada o planea embarazarse y tiene diabetes, se debe evaluar el riesgo de la retinopatía diabética. Esto porque el embarazo está asociado como una progresión más rápida de la retinopatía. Se debe hacer el examen cada trimestre y todo un año posterior al parto. Y las examinaciones subsecuentes se deben realizar anualmente
o más en un paciente con retinopatía mínima o sin retinopatía, pero con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, principalmente si está descontrolada. Ahora, principalmente, como ya hemos mencionado, lo primero pues va a ser reducir los niveles de glucosa en sangre, mantener un control adecuado. De igual forma, regular la presión arterial y regular los niveles lipídicos en sangre, ya que estos tres factores son los más asociados a una progresión rápida. Hay más tratamientos. Uno de los principales es la panfotocoagulación, que va a reducir el riesgo de pérdida de la visión severa de 15.9% a 6.4% en los pacientes que sean tratados con esta. Otra va a ser la inyección del antifactor de crecimiento vascular endotelial, y estos pacientes suelen tener menor pérdida de la visión periférica. Disminuye complicaciones secundarias a la vitrectomía por retinopatía periférica y disminuye el riesgo de generar el edema macular, disminuyendo así pues, el riesgo de la pérdida de la visión. La coagulación no se va a realizar en todos los pacientes con retinopatía. Ellos tienen retinopatía moderna, solo se va a realizar el seguimiento. Si los pacientes cuando llegan tienen retinopatía diabética no proliferativa grave, se debe considerar la panfotocoagulación temprana, principalmente si no tienen un control metabólico adecuado, si no cumplen con las revisiones de forma habitual o si cursan con cataratas, pues al momento de que esta catarata pues crece va a limitar la aplicación del láser, si tienen presencia de isquemia o si existe embarazo. Y en la retinopatía diabética proliferativa van a tener que realizar un tratamiento inmediato de la panfotocoagulación para disminuir el riesgo de la pérdida de la visión. El otro, pues como ya les comenté, es el anti-VEGF. Solo hay 3 medicamentos aprobados por la FDA de esto, que es el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept. Estos pues son fragmentos de anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra el factor de crecimiento endotelial vascular tipo A. Al momento, va a evitar pues que se una a sus receptores, que es el BEF1 y el BEF2, y evita o disminuye la fibrosis. La mayoría de los pacientes va a requerir casi una administración intravítrea de manera mensual durante los primeros 12 meses y posteriormente va a necesitar igual una inyección de esto, pero con periodos más prolongados de descanso para mantener la remisión del edema. Bueno, la guía mexicana dice que pacientes con retinopatía diabética proliferativa que no han sido tratados antes y que presentan opacidad vítrea y proliferación fibrovascular van a ser considerados candidatos para una vitrectomía de la pars plana. Pacientes con hemorragia vítrea y retinopatía diabética proliferativa que no presenten desprendimiento de retina pueden esperar 2 meses con un control estrecho de la agudeza visual y ecografía, y de no haber mejoría van a ser candidatos a la misma cirugía. La guía nos recomienda enviar a tercer nivel a pacientes con las siguientes características, que es la hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional o regmatógeno. No sé si quiere agregar algo, Doc, de la retinopatía diabética antes de pasar a la nefropatía. No, me interesa que sepan esas estrategias. Digo, prácticamente a lo mejor lo estoy viendo desde una vía asistencial. Si ustedes hacen o desarrollan este entrenamiento, háganlo, pero en la vida real, hijo, está muy complejo. No sé, digo, no pretendo evidenciar, yo soy muy honesto, digo, no lo hacemos en el consultorio de diabetes, no sé, Montiel, Luis, si tú en el consultorio de ahí del 20 de noviembre a los pacientes con diabetes les hacen fondo de ojo. No, definitivamente. Empezando porque ni siquiera tenemos el oftalmoscopio disponible en el consultorio. Bueno, sí hay un estuche de diagnóstico, pero la verdad es que pues sí es complicado. Y idealmente pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Con los diabéticos y con los hipertensos tendríamos que revisar fondo de ojo. Pero la realidad es que no lo hacemos.
ese es el punto. Digo, pensando en un primer nivel de atención en donde estábamos viendo cuando estábamos con asesores más de 20 programas, es muy complejo que el médico de primer contacto maneje todo. A veces lo saturamos o queremos que manejen lo que a nosotros nos puede interesar. Entonces, tratamos de sensibilizarlos y decirles con estas pequeñas estrategias, además de la carta de Snelling que se debería de manejar, para que detecten enfermedades visuales. O sea, es súper importante. Y sí estamos con un subdiagnóstico, diría yo, pero tratemos de que al momento de que llega nuestro paciente con diabetes tipo 2, se vaya al oftalmólogo. Así, una valoración inicial y que nos vayan diciendo. Si nos dice el oftalmólogo en el reporte, tiene retinopatía, ese paciente tendrá que seguir cada año con el oftalmólogo. Si nos dice que todavía no tiene retinopatía, muchachos, aplíquense con todos esos factores de riesgo, contrólenlos y mándenlo cada 2 años. Ese sería mi comentario. Gracias. Entonces, para ahora la nefropatía diabética, la generalmente los pacientes que tienen nefropatía diabética, generalmente también van a tener retinopatía diabética. La nefropatía está presente en el 20 a 35% de los pacientes con diabetes mellitus que tengan más de 25 años de evolución. Se ha visto que esta nefropatía tiene mayor prevalencia en personas norteamericanas, hispanos y de raza negra. De igual forma está muy relacionada con estos factores finales de la glicación avanzada y en el riñón contribuyen a las alteraciones progresivas de la arquitectura renal con pérdida de la función renal en pacientes por 2 mecanismos. Uno va a ser la glicación de componentes de la barrera de filtración glomerular o adyacentes a la misma. Y la otra va a ser por activación de vías intracelulares por medio de la interacción de estos factores finales de la glicación avanzada con sus receptores. La acumulación de estos va a generar alteración en los componentes de la barrera de filtración glomerular o generar cambios patológicos como son el engrosamiento de la membrana basal, va a haber atrofia, fibrosis intersticial y aterosclerosis. La glicación del colágeno tipo 4 y de la lámina van a reducir la capacidad para interactuar con los proteoglucanos. Esto va a incrementar la permeabilidad vascular a la albúmina. La otra forma pues va a ser la glicación de las proteínas de la matriz, aumentando la resistencia a las proteasas, generando posteriormente un engrosamiento de la membrana basal glomerular y la expansión mesangial. De igual forma, pues está sumamente relacionada con la hiperglicemia crónica. Va a haber un aumento de angiotensina 2 y esto va a generar especies reactivas de oxígeno por medio de la anaoxidasa. Algunas alteraciones que va a haber a nivel renal va a ser en la microcirculación renal, son alteraciones hemodinámicas, cambios estructurales en los glomérulos y va a haber engrosamiento de la membrana basal. Esto generará una hiperperfusión glomerular e hipertrofia renal, aumentando la tasa de filtración glomerular primero. Posteriormente va a generarse el engrosamiento de la membrana basal por este aumento de los factores que generan fibrosis, provocando una hipertrofia glomerular y el volumen mesangial se va a expandir conforme la tasa de filtración glomerular regresa a la normalidad. Posteriormente va a haber excreción del albúmina en la orina por el aumento de la permeabilidad, excreción aumentada de proteínas urinarias y el cociente albúmina-creatinina se va a encontrar mayor a 30 miligramos gramo creatinina en la micción. Entonces estos son datos que vamos a poder ir valorando en las consultas con el paciente diabético. Ahora, un cociente albúmina-creatinina normal es mayor a 30 y
Se debe tomar de 2 a 3 tomas, deben ser anormales en un periodo de 3 a 6 meses para considerarse anormal. Algunas de las causas por las cuales este cociente puede estar elevado, puede ser que el paciente tenga alguna infección, que sea pues atlético, al momento de realizar mucho ejercicio, este llega a aumentar, que el paciente presente fiebre, que tenga algún tipo de cardiopatía, algún trastorno hematológico, que presente hiperglucemia y que presente hipertensión arterial. Para la intervención, anualmente mínimo se deben realizar pruebas de albúmina urinaria y estimar la filtración glomerular en pacientes con diabetes tipo 1 con duración mayor a 5 años o que ya lleven más de 5 años siendo diabéticos, como ya mencionó el doctor, y en diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. La intervención va a ser mejorar igual el control glucémico, manejo estricto de la presión arterial y la administración de un IECA o un ARA, y tratar las epidemias. Esta también ¿a alguien le gustaría explicar esta tablita? Creo que a mí me gustaría, fíjate, esto es algo bien importante. La nefropatía diabética tiene que ser evaluada, obviamente, con la tasa de filtración glomerular, con la relación albúmina-creatinina urinarias en una muestra de orina al azar. Ya no se recomienda la recolección de orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque ¿por qué no se recomienda? Por los errores en la recolección, y la verdad es que te permite identificar con muy buena sensibilidad esta relación de albúmina-creatinina, que ese paciente tiene daño renal una vez que has descartado, excluido las otras cosas que mencionaste. Pero aquí lo interesante, volviendo a la realidad, ahorita, si les contara cuando se hizo lo de la obligatoriedad en la norma oficial de la hemoglobina glicada, nos tomó 3 años de discusiones muy intensas para que, bueno, finalmente se normara. Y ahorita lo que estamos haciendo es que vamos a sacar o estamos presionando para que se norme que todos los laboratorios, al momento de poner la creatinina, pongan cuál es la tasa de filtración glomerular, porque esto te va a dar muchísimo una estratificación de riesgo rápido. Y ustedes podrán ver los grados, obviamente, abajo de 60, que es cuando ya se denomina como enfermedad renal crónica. No quiero decir, esta es una definición operativa para la ADA y para muchas otras sociedades. No quiero decir que si empiezas a hiperfiltrar no tienes enfermedad renal crónica, pero desde el punto de vista operativo, abajo de 60, estaríamos con un estadio 3A hasta 45. Por debajo de 45 a 30, un estadio 3B. Abajo de 4, un estadio 4. Abajo de 30, un estadio 4. Y abajo de 15, un estadio 5. Pero aquí es muy importante que nosotros saquemos esta relación albúmina-creatinina para poder establecer como, pues si hay un incremento en la albuminuria, hablando de 30 hasta 299 miligramos por gramo, en ese momento hablaríamos lo que anteriormente se conocía como microalbuminuria, y arriba de 300 cuando se tiene macroalbuminuria. Pero aquí lo interesante es ver que el paciente con diabetes puede tener daño del endotelio sin tener en una fase inicial una disminución de la tasa de filtración. Inclusive podemos llegar a tener una hiperfiltración. Y el hecho de tener un estadio, por ejemplo, 2, que estaría entre 60 y 80, y 90, perdón, vamos a tener precisamente que ya por tener albuminuria, ese paciente ya empieza a tener un riesgo moderado. Pero si nosotros le adicionamos que pasa a una tasa de filtración de 3A, o sea, de 45 a 60, con una macroalbuminuria, pues ese paciente ya tiene un riesgo muy alto. Y esto pudieran ver que puede ser equiparable a tener, por ejemplo,
un paciente con una enfermedad renal terminal, es decir, menos de 15, sin albuminuria, y tener ese mismo riesgo el paciente con una tasa de 45 a 60, pero con una macroalbuminuria. O sea, esto ya es un indicador de daño del endotelio con un alto riesgo cardiovascular. Por eso, cuando ahora se ha puesto de moda esto de los estudios de desenlace cardiovascular, si nosotros no vemos la población que fue incluida, malamente podemos creer que ese fármaco puede ser mejor que el otro. Es muy importante analizar las poblaciones porque estos son pacientes que cuando ya tienen menos de 60 y ya hay un grado de albuminuria, ese paciente ya está con muy alto riesgo cardiovascular. Esto es algo muy importante, sobre todo cuando hay macroalbuminuria, ¿no? Eso es lo que, no sé si está bien la explicación. Sí, muchas gracias, Doc. Igual, pues por los colores podemos ver que en los cuadritos verdes, en donde podemos encontrar así como la contracción glomerular o no. El color verde pues, nos refiere a pues, algún otro marcador de daño renal, si hay, o sea, realizar algún estudio de imagen, por ejemplo, para descartar algún riñón poliquístico o pues alguna otra anormalidad. Y ya dependiendo de esto, pues se recomienda el seguimiento una vez al año haciendo estudios. El amarillo claro, en donde podemos encontrar albuminuria moderada y una tasa de filtración glomerular de 45 a 60, bueno, a 59, también nos va a recomendar ver al paciente una vez al año al menos. Después tenemos el naranjita, bueno, anaranjado o amarillo un poco más oscuro, en donde encontramos que si tenemos la albuminuria mayor a 300 miligramos gramos y una tasa de filtración ya sea normal o levemente disminuida, que sería de 60 a 89, pues vamos a ver al paciente 2 veces al año. Y ya los cuadritos rojos, pues es como mencionaba el doctor, pues es un paciente grave donde podemos encontrar igual más comorbilidades y se recomienda el seguimiento 3 veces al año y pues nada más. Mari Carmen, perdón, una interrupción rápida. Yo creo que es súper importante enfocarnos en las dos primeras líneas, en donde está, sobre todo la primera, en la parte de hiperfiltración, porque es justamente ahí y en la de 60 a 90 de filtrado glomerular, en donde realmente podemos incidir en el paciente. Una vez que ya está en el rojo, pues bueno, sí, tenemos que referirlo y darle tratamiento y todo, pero ya hay un daño renal establecido y muy posiblemente sea irreversible, no sabemos. Pero en las otras dos es justamente en donde mayor atención tenemos que poner porque ese sería un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano en el cual podemos dar un tratamiento efectivo que revierta, que potencialmente revierta estas alteraciones. Y evidentemente, pues intensificar el control glucémico, intensificar el control de la presión y ajustar todo lo que sea necesario para tratar de revertir este daño renal. Por eso es tan importante enfocarnos en las primeras fases, ¿no? Una vez que ya está establecido el daño renal, pues sí, o sea, hay que igual darle todo el tratamiento, pero ya finalmente tienes una complicación que probablemente ya no sea reversible, mientras que en las otras dos sí es potencialmente reversible. Sí, justo es pues prevenir la progresión y pues intervenir en ello. Como recomendación, pues de igual forma, pues hay que controlar muy bien los niveles de glucosa del paciente y hacer una historia clínica adecuada para evaluar pues una mayor tasa de filtración glomerular, si ha tenido alguna manifestación, pues para prevenir la progresión de manera oportuna. Algunas recomendaciones que se dan es pues de manera ya de tratamiento es en pacientes diabéticos con nefropatía diabética se va a considerar el uso de los SGLT2 si tienen una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros minuto, superficie corporal y una albúmina creatinina urinaria de 300. Las recomendaciones nutricionales en enfermedad renal crónica sin necesidad de diálisis va a ser
pues la proteína es 0.8 gramos kilogramo día y un sodio menor a 2.300 miligramos kilogramo día. Igual, tratando de controlar los niveles de glucosa. De acuerdo a la FDA, la metformina se puede dar y es la primera línea de tratamiento en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay que estar monitorizando la tasa de filtración glomerular. Los beneficios y el riesgo de continuar el tratamiento deben ser considerados ya cuando la tasa de filtración baje menos de 45 mililitros minuto. Y va a estar contraindicada el uso de metformina si esta baja menor a 30 mililitros minuto por superficie. Ahora, el uso de metformina más SGLT2 o los GLP-1 van a estar considerados mucho más si el paciente tiene alguna cardiopatía, como ya lo mencionaba el doctor Garnica. La empaglifosina y la dampaglifosina están aprobadas para pacientes con tasa de filtración glomerular de 45 mililitros minuto por superficie. Y algo que también encontré es que el único si la tasa de filtración glomerular es menor a 30 es el canaglifosina. No, todos están, hay un error, todos están arriba, bueno, arriba de 25 es la dapaglifosina, sin embargo, hicieron un fast track rápido en otros países para probarlo por el estudio DAPA-CIP-KD en más de 30, ¿no? Pero en términos generales, en más de 30, no se recomienda iniciar ninguno hasta el momento con menos de 30, pero lo que sí es importante decir que canaglifosina dice, si ese paciente ya está con canaglifosina y la tasa de filtración disminuye, pudiera continuarse, ¿ok? Pero no iniciar. Es un tema por el diseño del estudio Credence, que tiene esa aprobación y que fue también aprobado aquí en México, con esa indicación. Ok, entonces Pero tampoco es que sean así como que súper tóxicos, no tienen la aprobación ni la indicación como tal en pacientes con estadio 4. Y ¿cómo se llama? Y si tú ya vienes utilizándolo y viene decayendo la función renal, que de por sí desde que lo inicias, parece ser que los inhibidores de GLT2 retardan la progresión de la enfermedad renal. Entonces yo creo que pues lo puedes seguir utilizando, ¿no? Ya en el momento porque, insisto, no se han demostrado grandes efectos tóxicos de estos fármacos, que es una de las grandes ventajas que tienen estos fármacos. Por eso tienen tan maravillado a todo el mundo, ¿no? Cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, internistas, porque realmente son fármacos que han demostrado ser seguros y tienen muchas propiedades. Pues aparentemente son muy nobles, ¿no? Habrá que esperar con estudios de seguimiento a muy largo plazo, pues entonces, cómo va a ser, ¿no? Cómo les va a ir, pero parece ser que no, ¿eh? Que no hay problema. Sí, efectivamente lo que dice el doctor Montiel es muy cierto, no hay problema, pero sí es importante mencionar que sobre todo estando en una institución pública como la que estamos, sí tenemos que apegarnos a esos lineamientos de aprobación. Entonces, como les decía, en México está hasta 45. En otros países, como les decía, hicieron un fast track y lo aprobaron por el diseño del estudio arriba de 30, aunque no han sometido todavía la nueva indicación que debe de ser, por ejemplo, DAPA, un inicio arriba de 25 por el estudio que hicimos. Y Credence sí tiene la aprobación en México por COFEPRIS, lo que dice el doctor Montiel. Si ya está en tratamiento, que es canaglifosina, el estudio Credence, si ya está con canaglifosina y la tasa disminuye, lo puedes dejar. Eso sí. Ok. Doctor, y entonces, por ejemplo, en este caso, o sea, si estamos continuando con canaglifosina, ¿cómo sabemos en qué momento ya no darlo? Cuando la tasa de filtración baja, ¿cuánto o cómo, hasta cuándo continuarlo?
realmente ahí lo que encontraron fue que pacientes que incluso caían por debajo de 30 se mantenía el tratamiento. También en ese grupo fue en el set de análisis, en donde el objetivo compuesto de disminución de menos de 40% del deterioro o del deterioro de la tasa de filtración glomerular o duplicación de la creatinina o la necesidad de terapia de reemplazo o la necesidad de trasplante, pues sí se demostró que había una disminución importante con este fármaco. Entonces, por eso sale esa indicación. O sea, no hay que, no, o sea, vamos, yo particularmente, mi postura es iniciarlo si está arriba de 30. Si está abajo de 30, porque tú ya lo venías utilizando hace mucho tiempo, pues déjalo. Tiene otros beneficios extraglucémicos, porque lo que se ha demostrado es que por debajo de 45 la eficacia en la reducción de los inhibidores de SGLT2 sí se ve comprometida, pero tiene otros beneficios, como menciona el doctor Montiel, en relación a lo que ha maravillado a los cardiólogos, nefrólogos, a todas las especialidades. Bueno, menos a los neurólogos, porque ellos como que no se emocionaron tanto, derivado de Quito, le hacen un estudio cerebral, ¿no? O sea, hay criterios que se han establecido por la FDA que te dicen en los metaanálisis de los estudios fase 3, si tú tienes entre un odds ratio de entre 1 y 3, ese fármaco puede ser aprobado. Pero si está arriba de 1.3, pues el odds ratio rebasa esto, tienes que hacer un estudio diseñado para eso, para demostrar esa seguridad. Y específicamente, en Parrec salió en 1.28, entonces eso lo puso así como en la línea, de tal manera que nosotros incluso en las guías de la Sociedad de Endocrino pusimos que los inhibidores de SGLT2 que los GLP-1 se recomiendan si hay accidente cerebrovascular, que esto es un diferenciador entre cuándo dar un ISGLT2 y un GLP-1, ¿no? Si se tiene enfermedad cerebrovascular. Okay, algo también como cool de los SGLT2 es que se ha visto que reducen más del 50% el estrés oxidativo a nivel renal. Igual disminuyen pues la actividad del inflamosoma y pues como ya sabemos están muy relacionados para reducir como la progresión si tienen algún daño cardiovascular. Algo importante también que olvidé mencionarlos aquí en la parte de la metformina es que pues el riñón es un sitio de degradación de la insulina y los niveles de requerimiento de esta misma pues pueden ser afectados si la tasa de filtración glomerular disminuye. Entonces pues hay que valorar el uso y la dosis de fármacos hipoglucemiantes. Igual hay que recordar que algunos fármacos como contraindicados si hay una insuficiencia renal avanzada, pues son las sulfonilureas y pues de igual Nada más, forma. de metformina nosotros también hicimos una consideración, a diferencia de lo que publicó, por ejemplo, la FDA, con base a los estudios que se mostraron, es que sí se recomienda una dosis de 2 gramos en pacientes que tienen un estadio 3A, pero si el paciente tiene un estadio 3B, esa dosis tiene que bajar a 1000 miligramos, ¿ok? El criterio que puso FDA era que si disminuía debajo de 45 no recomendaban el inicio. Nosotros sí lo recomendamos con base en 2 estudios que se analizaron precisamente cuando hicimos estos algoritmos, que fueron publicados posterior a la aprobación de la FDA en el 2016, y ahí se pone que sí se puede iniciar la metformina cuando está por debajo de 45, pero más de 30, ¿no? Inclusive hay estudios con metformina en estadio 4
a dosis de 500 miligramos que ha demostrado ser seguro y eficaz. Sin embargo, no está aprobado en ningún lado, ¿no? Pero los estudios están. Bueno, entonces los inhibidores de SGLT2 van a reducir la reabsorción tubular de glucosa, disminuyen la presión arterial sistémica, la presión intraglomerular, la albuminuria y, como ya mencioné, más del 50% del estrés oxidativo del riñón. La terapia antihipertensiva va a ser muy importante, ya que reduce el riesgo de albuminuria en pacientes con diabetes mellitus tanto tipo 1 o tipo 2, con una adecuada tasa de filtración glomerular. Los YECA y los ARA reducen el riesgo de progresión a la enfermedad renal terminal. Estos son la primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus, con una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros minutos de superficie corporal y una albúmina creatinina de 300 miligramos gramo. Maricón, nada más, ojo aquí. Sí, efectivamente, los YECAs y los ARAs son los indicados, pero nunca se deben combinar, ¿de acuerdo? Ah, no. O uno u otro. Ujú. Acuérdense que el doble bloqueo lo único que nos hace es generar más daño, nos lleva al riesgo de hipercalemia, incluso nos lleva al riesgo, no vas a tener un efecto adicional como nefroprotector, un ARA, un YECA. Y justamente, no sé si tuvieron la posibilidad de meterse a la sesión del Colegio de Medicina Interna de esta semana. Justamente se habló de hipertensión y en se presentaron los estudios que, bueno, que habíamos venido viendo, en el cual parece ser que, bueno, ya haciendo la sumatoria de los años y los efectos tanto de los YECAs como los ARAs, nos da la impresión, o queda la impresión, de que los YECAs son superiores a los ARAs tanto para el control de la presión como para la progresión de la enfermedad renal. Entonces, aparentemente pudiera ser una muy buena idea dejar un YECA y ya, bueno, ante la dificultad para conseguirlo, o que no lo haya, o que por alguna otra razón, pues dejar un ARA 2 como segunda opción. Pero sí, la idea sería empezar con un YECA y el punto más importante es no combinar nunca YECAs y ARAs, ¿no? Sí, gracias. Algo, está bueno esto, está bueno porque probablemente habrá que ver este beneficio de YECA sobre ARA2 en población con diabetes, porque los estudios que tienen más solidez con paciente con diabetes está el estudio IBNT y el estudio ahorita se me fue el nombre. El IBNT se hizo con ibersartán y el otro se hizo con losartán. Y los ARA en el paciente con diabetes sí son buenos, sí son buenos porque tienen la evidencia muy sólida en población con diabetes. En población con diabetes. Que digo, habrá que ver esta superioridad en el otro contexto de paciente con hipertensión y que no tienen diabetes, ¿no? Lo que menciona el doctor Montiel. Listo. Sí, gracias. Bueno, algo importante de saber igual cuando referir al nefrólogo. Una de las causas, pues es si tenemos dudas acerca de la etiología de la enfermedad renal, si hay dificultad en el manejo debido a diferentes causas, como por ejemplo una anemia, hiperparatiroidismo secundario, enfermedad metabólica del hueso, hipertensión resistente o algún otro trastorno hidroelectrolítico agregado. Cuando hay una enfermedad renal crónica avanzada, pues igual tenemos que referirlo y valorar si necesita terapia de sustitución renal o trasplante renal. Cuando un sujeto o un paciente es candidato a trasplante renal, si la tasa de filtración glomerular es menor a 20 mililitros minuto por superficie corporal. Bueno, vamos a pasar a neuropatía.
Bueno, el riesgo de generar una neuropatía asintomática en un paciente asintomático y sin signos en el momento inicial del diagnóstico es de 4 a 10% a los 5 años de tener diabetes mellitus y más de 50% para los pacientes que llevan 25 años pues, con la misma diabetes. Algunos factores asociados es el alcoholismo y el tabaquismo, así como pues lo que ya hemos venido mencionando, el mal control glucémico, la hipertensión, las dislipidemias. Va a haber tanto pérdida de fibras nerviosas mielinizadas como no mielinizadas. Algo que también está asociado a las neuropatías es el índice corporal de masa corporal elevado, que va a aumentar el riesgo, y la presencia de enfermedades cardiovasculares, de hipertrigliceridemia y de hipertensión. Esto más asociado a la neuropatía diabética periférica. Ahora, las fibras pequeñas pues van a conducir el dolor y la temperatura. Es por eso que están más relacionadas con síntomas como dolor o disestesias. Las fibras largas están asociadas a la percepción de la vibración y por eso están asociadas más como a sentir adormecimiento y la pérdida de sensación de protección. Es decir, pues que el paciente pisa y no siente bien. Esto los puede llevar pues a caídas y a la formación de úlceras, de lo que mencionábamos también del pie diabético. De las más frecuentes es la polineuropatía distal simétrica. Hay que mencionar primero que la detección debe iniciar a los 5 años, igual después del diagnóstico de diabetes tipo 2, es tipo 1, y el tipo 2, pues al momento del diagnóstico de la polineuropatía distal simétrica, y generalmente inicia con pérdida sensitiva distal y dolor. Los pacientes refieren a adormecimiento, que presentan hormigueo, hay hipersensibilidad o sensación quemante que comienza en los pies y se va a dispersar hacia arriba. Generalmente es durante el reposo y va a empeorar en la noche. En la exploración física vamos a encontrar una pérdida de sensibilidad con el monofilamento a 10 gramos y la pérdida de la vibración o ambos. Igual va a haber pérdida de los reflejos tendinosos profundos de tobillo, sensación anormal de la posición y va a haber atrofia muscular. Bueno, del pie diabético van a hablar, creo que en la clase del lunes. Después tenemos la neuropatía autonómica. Esta va a involucrar varios sistemas, tanto cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, sudomotor y metabólico. Esta neuropatía autonómica es capaz de reducir la liberación contrarreguladora de hormonas, provocando incapacidad para percibir la hipoglucemia adecuadamente y pues va a aumentar el riesgo de nuestro paciente de generar una hipoglucemia y no darnos cuenta. Va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, taquicardia en reposo e hipotensión ortostática. La gastroparesia igual va a ser, pues va a haber anomalías del vaciado vesical, va a haber hiperhidrosis de extremidades superiores y anhidrasis de extremidades inferiores por afección del sistema nervioso simpático. Bueno, ya, entonces una de ellas es la neuropatía cardíaca. Generalmente se va a presentar primero por disminución de la frecuencia cardíaca y va a haber respiraciones profundas. En etapas avanzadas va a presentarse taquicardia en reposo con hipotensión ortostática. La neuropatía gastrointestinal debe sospecharse en pacientes con un mal control glicémico, igual que todas las demás, y síntomas gastrointestinales sin otra causa identificable. Entonces, pues hay que preguntar pues si se llena rápido el paciente, si tiene alguna molestia a nivel intestinal, estreñimiento, diarrea. El estándar va a ser la medición del vaciamiento gástrico con gamografía de sólidos digestibles a intervalos de 15 minutos por 4 horas posteriores a la ingesta de alimentos. Esto de acuerdo a la ADA. Ahora, la neuropatía genitourinaria, otra de las neuropatías autonómicas. En el varón se va a presentar principalmente por una disfunción eréctil y una eyaculación retrógrada. En las mujeres se va a presentar principalmente por disfunción sexual, igual disminución del deseo sexual, dispareunia y lubricación inadecuada. Hay que evaluar
la función de la vejiga y debe realizarse en individuos que presentan la diabetes, infecciones urinarias frecuentes, pielonefritis, incontinencia o que la vejiga sea palpable, pues esto nos va a referir que no ha podido funcionar. Bueno, otras neuropatías es la mononeuropatía, en donde vamos a encontrar dolor y debilidad motora en un solo nervio. Esto va a ser muy común en la aplicación del tercer par craneal con diplopía. Otra es la radiculopatía. Esta va a generar un dolor grave e incapacitante en la distribución de una o más raíces nerviosas. Va a estar acompañada de debilidad motora. Y la polirradiculopatía, que generalmente se limita a sí misma y remite en un lapso de 6 a 12 meses. Algo importante de estas y de todas las demás que ya hemos mencionado, pues va a ser el control de glucosa, el control de la presión arterial, el control de lípidos y tratar el dolor y controlar los síntomas de las neuropatías. Como hemos visto, es súper importante controlar la glucosa, tener un buen manejo de los pacientes, justamente como para evitar la progresión a estas complicaciones. De los medicamentos aceptados, el principal es la pregabalina. Este tiene pues alta afinidad a la subunidad alfa 2 y delta de los canales de calcio. Mejora el dolor en al menos 30 a 50% de los pacientes. Otra es la gabapentina, que es, bueno, se ha visto que es más eficaz y tiene menor costo. Más frecuentemente va a ser pregabalina. A ver, pero la gabapentina, el problema que tiene es la dosis que requieres. Y con esa dosis que tú requieres, que debe ser más de 900 miligramos, tienes muchos efectos adversos. O sea, para igualar la eficacia necesitas casi 3 tabletas contra 150. Y tienes un margen de dosis mucho mayor para la neuropatía con pregabalina. Uno que es muy bueno es la duloxetina. Si hay un componente de depresión, la verdad es que les ayuda mucho. Entonces, es otra opción. De hecho, total, sí, las últimas revisiones que he leído sobre neuropatía, ya duloxetina aparece en un punto muy alto para considerar el inicio del tratamiento. Incluso no nada más en pacientes con trastorno depresivo se puede utilizar como neuromodulador y indicado para dolor de tipo neuropático. La duloxetina es un muy buen fármaco. Y sí, la pregabalina efectivamente tiene una dosis muy alta para alcanzar el mejor rendimiento. Y el problema es que no sé si se deba más bien a un tipo de reacción idiosincrática o qué, pero hay gente que no la tolera y que con 75 miligramos andan, pero súper mareados, ¿no? O se duermen mucho. Y hay otras personas que con 300 miligramos andan como si nada, pero la verdad es que sí, duloxetina bastante bien y pregabalina bien, pero sí efectivamente tienes que recurrir a dosis muy altas. Había visto que con la duloxetina aumentaba un poquito la hemoglobina glicada. No sé qué tan bueno sea como para los pacientes diabéticos o es un aumento como insignificativo. Ahí cuando vean ese punto, hay que ver quién lo publicó. Sí, la verdad es que luego la industria farmacéutica se saca los ¿cómo dicen? Los trapitos al sol. Entonces, la realidad es que no hay un sustento para que esto suceda. Entonces, yo no he leído al respecto. Bueno, entonces estos son como los medicamentos recomendados para el manejo sintomático de la neuropatía. Para la gastroparesia, entre que una dieta baja en fibra o baja en grasa, y que se divide en pequeñas porciones, así como buena cantidad de agua, que el paciente se mantenga hidratado. En caso de una gastroparesia grave, va a ser indispensable la intervención farmacológica. El único medicamento aceptado hasta el momento por la FDA es la metoclopramida, para tratar la gastroparesia. Otro es la estimulación gástrica mediante un dispositivo implantado quirúrgicamente, pero no sé si se haga en nuestro medio. Ha sido aprobada por la FDA, sin embargo su eficacia va a ser variable
y su uso se reserva para pacientes con síntomas muy graves cuyo cuadro ha sido refractario a otros tratamientos. Bueno, en la disfunción eréctil, pues podemos utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, las prostaglandinas, tanto intracorpóreas como intrauretrales, dispositivos de vacío y las prótesis penianas. Y eso sería todo. Igual lo de, pues también el pie diabético involucrado en esto, sin embargo no quise tocar el tema porque pues otro compañero lo va a dar el lunes. Bien. Pues, adelante. No. Entonces, prácticamente yo diría que es importante de la evaluación de la neuropatía, que a veces creo yo que abusamos en ese diagnóstico cuando nos dicen que es un paciente con diabetes. ¿A qué voy? En ocasiones, uno de los grandes problemas es que el paciente, pues, empieza con periodos de diarrea o con periodos de estreñimiento y decimos, pues puede ser por la metformina. Entonces, por eso tiene esto, tiene intolerancia. El otro punto es el paciente que dice, tengo adormecimiento de la pierna, doctor. Es neuropatía. Una característica de la neuropatía es que es simétrica distal. O sea, nos va a doler o nos va a molestar o va a estar limitado la parte distal. Si ustedes llegan a tener una parte proximal, clínica, en este sentido, hablando del paciente que le estás haciendo la propiocepción y el monofilamento, encuentras que la propiocepción generalmente está mucho más prolongada, o sea, disminuida en el pie izquierdo versus el derecho, mándalo al neurólogo. Esos son como puntos que deben de llevarse a casa. No le echen la culpa al paciente porque puede ser nada más la diabetes como causa. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Yo, doctor. Sí. Bueno, respecto al uso de los medicamentos para la neuropatía, pues de entrada, como digamos en la consulta, podríamos usar entonces la pregabalina, pero bueno, la pregunta va encaminada a- a la labor, digamos, que se debe hacer, bueno, más que nada es un comentario, ¿no? A la labor que se debe hacer con el paciente pues para convencerlo de tener un medicamento más, ¿no? Porque si así de por sí ya tienen esa como polifarmacia y estar agregando más medicamentos, pues es un poquito, bueno, conlleva una falta de adherencia de tratamiento, ¿no? Más que nada es como ese comentario y bueno, pues, estimular y incentivar estrategias pues pues para que los pacientes no fallen en ese aspecto. Pero Sí, es dolor, Daniel. definitivamente. Sí, doctor. Sí, comentaba yo, es dolor, o sea, realmente es una queja del paciente. Y el paciente, no es difícil convencer a alguien que se tome algo para el dolor. Difícil convencer a alguien que se inyecte más insulina o que le agregues un nuevo fármaco antidiabético cuando él se siente bien, pero sus dolores no son adecuados. Ahí sí es difícil porque el paciente se siente bien. Cuando el paciente te está refiriendo el dolor y tiene la molestia y tú le vas a decir, te voy a dar algo para tratar de controlar el dolor, se lo toman sin problemas. Perfecto. Sí, gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. O sea, pues, Se nos perdió el doctor, ¿no? Eso parece. Doc, entonces, por ejemplo, aquí en los pacientes con neuropatía, ¿lo ideal es empezar con pregabalina o iniciar con a ver cómo va respondiendo? Bueno, Mira, yo creo que
Sí. Bueno, Adelante, adelante. ya, a ver. No, yo creo que pregabalina sigue siendo el fármaco de inicio, y es adecuado. Sin embargo, si tú en algún momento llegas a tener problemas con que no se controla o no tolera el fármaco, o si lo compra el paciente, porque la parte la pregabalina la buena pregabalina es cara, ¿no? Es costosa. Entonces, si se queja de que pues, está caro, etcétera, pues yo creo que es una opción muy viable el uso de la duloxetina, ¿no? El Cymbalta. Y la realidad es que es muy bien tolerado. Y si además tú empiezas a explorar y como dice el doctor Garnica, le encuentras algunos síntomas depresivos, pues, o sea, matas dos pájaros de un tiro y le va a caer súper bien el fármaco. Entonces, yo creo que sí, de primera instancia sí sería la prega, pero es una muy buena opción el uso de la faxina, ¿no? Te nos cortaste, Garnica, del comentario previo. Ok, perdón, ya me escuchan, es que, Ya. ok, sí, bueno, comentar, no sé en cuál comentario me quedé. ¿Qué estaba? Ibas a comentar sobre lo del dolor que estábamos diciendo que era difícil Sí, convencer al paciente de que se tomara un sí, fármaco que en extra. ocasiones inclusive cuando la vecina le prescribe esteroides o antiinflamatorios no esteroideos y se lo quita, el paciente se lo quiere seguir, lo que sea, hasta lo que le diga la vecina, aunque le haga daño. Y la cuestión emocional, psicológica, toda esta parte que debería de entrar dentro del manejo multidisciplinario del paciente con diabetes. Entonces, probablemente sí la duloxetina pueda ser esta opción. Hay otras opciones que están cuando incluso están llegando a la transición a la menopausia, cuando sabes que tiene pues ya diabetes, a lo mejor un daño renal, y que la terapia de reemplazo hormonal pudiera no ser la opción por los factores de riesgo que tiene, pues evidentemente, por ejemplo, la venlafaxina puede ser una opción de tratamiento en ese escenario. Entonces, creo que tenemos que individualizar, no tenemos que soltar así. Coincido con el doctor que si se tiene pregabalina, pues puede ser la primera línea, pero si hay las otras opciones y el paciente cumple las otras características, también puede beneficiarse, ¿no? Adelante. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Sí, bueno, buenos días. Master Díaz, buen día. Sí, yo además quiero comentar, normalmente estos medicamentos que se utilizan para la neuropatía diabética también tienen su utilidad en la fibromialgia y es algo de lo que pues en algún momento manejo yo un poquito más. Comentarles que sí, idealmente hay que iniciar con pregabalina a dosis bajitas de 75 miligramos. Hay algunos pacientes que llegan a ser muy sensibles y es cuando pues tenemos que usar la gabapentina, como bien dicen, para que se equiparen los efectos, pues se requieren algunas veces hasta de 2 o 3 tabletas al día, pero precisamente a dosis más bajita ha llegado a tener buenos resultados. Con la duloxetina hay que ver cuál es la dosis que iniciamos. La dosis estándar es normalmente de 60 miligramos, y yo la he usado y sí ha habido efectos adversos, pero hay que recordar que también tenemos dosis de 30, de 60 y de 90 miligramos que se pueden ajustar adecuadamente a los pacientes y principalmente pues disminuir los efectos de náuseas, de mareo, de que son los que se presentan en este caso. Y nada más por último, el apunte que a lo mejor no, creo que no lo comentaron, son la TA, hacia cuánto la tenemos que llegar en un paciente con nefropatía diabética, tiene que ser más baja que en un paciente sin la nefropatía, con las metas de 130-85, a diferencia de 140-90 según el JNS7. Nada más. Sí, eso Bien. que comenta el doctor es muy cierto. La presión no se nos pasó, efectivamente. Tenemos que ser mucho más estrictos en el control de la presión arterial. Sí.
¿Alguna otra duda o pregunta? Listo. Pues si no, entonces aquí la dejamos. Nos vemos a la 1. Tenemos la clase de radiología en COVID con la doctora Julita Orodo. Y los demás, pues nos vemos el día lunes continuamos con el programa de diabetes. Muchas gracias a todos. Que tengan A buen lo de día. pregrado nos vemos ahorita. Nos conectamos ahorita en el de pregrado. Sale, gracias, Luis. Gracias, Nos Master. vemos. Gracias. Bye. Gracias.